bueno es volver a saludarles y en esta oportunidad compartir desde este escritorio pastoral algunas reflexiones sobre la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles acerca de la experiencia del gozo. El gozo es uno de los frutos o uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo. Pero quiero comenzar leyendo para ustedes el libro o la carta a los Hebreos en su capítulo 12 y versículo 2. Y deseo que usted le ponga mucha atención lo que a la letra dice acerca de Jesús. Dice así Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto, dice, delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este pasaje nos invita a tomar el ejemplo de Jesús, que pongamos nuestra mirada en Él, que Él es el autor de nuestra fe. ¿Y qué debemos de observar en Jesús? Debemos de observar lo siguiente, que delante de Jesús fueron colocadas dos cosas que Él pudo ver. Por un lado, Él tuvo la visión de lo que iba a padecer. Él tuvo la visión del madero, de la cruz donde iba a morir. Pero por otro lado, tuvo la visión del lugar donde iba a estar después de la cruz, es decir, a la diestra del Padre. Es decir, Jesús, como el Hijo de Dios, tuvo visión de ambas cosas. No solo tuvo visión del sufrimiento, de lo que iba a padecer en la cruz, también vio lo que venía después de la cruz. Y entonces dice que Él tuvo gozo. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Por cuál de las dos cosas tuvo gozo? ¿Por lo que iba a padecer o por lo que venía después del padecimiento? ¿Qué dice usted? ¿Cuál sería su respuesta? Si nosotros ponemos atención a lo que vamos a sufrir y no ponemos nuestra mirada en lo que viene después, ¿quién podría estar gozoso? Si solamente tenemos visión para el sufrimiento y no tenemos visión para el futuro, para nuestro destino. Este es el gran problema de los hijos de Dios, de los cristianos, que generalmente pierden el gozo porque pierden la doble visión que hay que tener de la vida. No solamente hay que tener visión de lo malo, hay que tener visión de lo que viene después, es decir, de la recompensa del sufrimiento. Jesús vio un sufrimiento, pero vio su recompensa. Y entonces dice que la actitud de Jesús fue que se produjo en él un sumo gozo, un sumo gozo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y algunos ya posiblemente han reclamado y han dicho, Señor, ¿por qué tanto sufrimiento? Posiblemente algunos han llorado y se han llenado de tristeza y su boca de lamento. Pero las personas que generalmente decaen en su gozo es porque perdieron la visión de la recompensa y solamente se están enfocando en el aspecto del padecimiento. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 1? ¿Me permite un momento para buscárselo? En Santiago capítulo 1, en el verso 2, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo pregunto, ¿cómo Santiago puede pedir que tengamos sumo gozo cuando estamos en pruebas? ¿Cómo puedo yo pedirle a alguien, gózate ahorita que estás en prueba? ¿Cómo lograr mantener gozo cuando estoy siendo probado? Pues le doy la respuesta. La única manera de tener gozo cuando estoy en una prueba es cuando mi visión va más allá de mi padecimiento. Y mientras padezco, me llena de esperanza la promesa de lo que viene luego. Este es el secreto del gozo. ¿Quién dijo que el gozo es la ausencia de pruebas? ¿Quién nos enseñó que el gozo es la ausencia de dificultades? ¿Quién nos dijo a nosotros como cristianos que el gozo es la ausencia muchas veces de tener que llorar? Yo creo que podemos padecer, sufrir y llorar
pero manteniendo el gozo si tenemos un enfoque en la recompensa. Me gustaría leerle a usted algunos pasajes del apóstol Pablo que en su mayoría están en la segunda carta de Corintios. Y quisiera leérselos en orden, y si usted tiene Biblia, me gustaría que usted los verifique o los pueda leer posteriormente. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, habla acerca de cómo debe ser la experiencia del gozo, cuál debe ser la experiencia de tener siempre permanente alegría. Y en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 6, para iniciar, en su versículo 10, me permito leerle lo que dice. Dice así: como entristecidos, mas siempre gozosos. Solo lo voy a dejar ahí, solo esta introducción del versículo. Dice, como entristecidos, pero siempre gozosos. ¿No le parece a usted esto una contradicción? ¿Cómo puede alguien estar entristecido, pero al mismo tiempo siempre gozoso? ¿No parece que esto es un error del idioma español? ¿No parece esto ser un error del apóstol Pablo al decir entristecidos, pero siempre gozosos? Y es que realmente el gozo es independiente a las circunstancias, es independiente a los sentimientos, porque el verdadero gozo es espiritual y la tristeza es emocional. Y cuando yo pongo todo mi enfoque en mis emociones, será solamente tristeza. Pero cuando pongo el énfasis en lo espiritual, en mi espiritualidad, puedo emocionalmente estar entristecido, pero espiritualmente gozoso. Algunos piensan que es válido orar y decirle al Señor, Señor, yo solo quiero gozo. Solamente quiero gozo, yo no quiero tener ningún problema. Y a veces, amados hermanos y amigos, eso es una petición un tanto egoísta. Porque a veces pensamos nosotros que el mundo gira solo alrededor de nosotros y no de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Y que para eso Él va a permitir o va a estar en control de situaciones difíciles para perfeccionar nuestro gozo. En el adelantito, en el capítulo 7 y versículo 4 de esta segunda carta a los Corintios, Pablo agrega y dice: mucha franqueza tengo con ustedes, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación y he sobreabundado en gozo en todas las tribulaciones. Esta parte final, he sobreabundado en gozo en todas las tribulaciones. ¿No ha notado usted que lo que llevo de hablar en este pequeño mensaje, en esta pequeña cápsula, nunca el gozo está separado de palabras como prueba, angustia, tribulación, tristezas? ¿Se ha dado cuenta que el gozo va conectado a palabras que son algunas de las experiencias que luchamos por evitar? Pablo dice acá, dice, sobreabundando en gozo en todas las tribulaciones. ¿Quién puede tener abundancia de gozo cuando está tribulación tras tribulación? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? ¿No estamos viviendo tribulaciones? ¿Y cuál debe ser la actitud de los hijos de Dios? Siempre manteniendo el gozo, siempre manteniendo la alegría. Si usted tiene a alguien ahí a la par, mírelo y mire si tiene gozo, mírelo y obsérvelo, porque posiblemente hayan angustias, pero él dice siempre sobreabundando en gozo a pesar de las tribulaciones. Ahí mismo en esa segunda carta, adelantito, en el capítulo 8 y versículo 2, dice así: que en grande prueba de tribulación he estado, pero la abundancia de su gozo y su profunda amor me abunda en riqueza y generosidad. Quiero leer la primera parte. Esta es una versión del lenguaje actual. Dice que en grande prueba de tribulación ha venido la abundancia de su gozo. Ha venido la abundancia de su gozo a pesar, dice Pablo, de estar en grande prueba. Note que no es una pequeña prueba, porque pruebas hay de diferentes tamaños. Hay una
una mediana prueba, pero Pablo hace énfasis acá, dice, en grande prueba. Pero dice, ha sobreabundado el gozo en mi corazón. Y esto es realmente la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, el gozo. Pero el gozo no en ausencia de problemas, ni tribulaciones, ni pruebas. Quisiera llevarlo a usted a un escrito siempre de Pablo, pero en este caso en la carta a los Filipenses. En la carta a los Filipenses, que por cierto es la carta que se le llama la carta del gozo, porque se repite más de 30 veces la palabra gozo ahí, y eso que Pablo cuando escribe esta carta estaba preso, estaba encadenado, y cuando él escribe esta carta dice, gozaos. Otra vez os digo, regocijaos, gócense, alégrense. Pero propiamente en el capítulo 2 y en el versículo 17, Pablo hace la siguiente anotación y dice, y aunque sea derramado en el fuego como un sacrificio, dice, mi servicio y mi fe, en mi servicio y en mi fe me gozaré y me regocijaré con todos vosotros. Pablo está diciendo, aun si mi vida tiene que ser sacrificada, tiene que ser puesta en sacrificio, por mi fe, yo estaré siempre gozoso. Hermano, Pablo estaba encadenado y en prisión, y estaba listo para ser llevado ante un tribunal a enfrentar muy posiblemente una pena de muerte. Sin embargo, él dice, no importa, si tengo que ser sacrificado, yo tendré sumo gozo y estaré lleno de alegría y de fe. Fíjese que en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 y versículo 41, cuando Pedro es encarcelado y son golpeados por predicar la palabra, ¿sabe qué dijo el apóstol Pedro? Pedro dice, hemos sido tenidos por dignos de sufrir esta afrenta y de tener sumo gozo. ¿Quién después de ser azotado, tenido o retenido en una prisión, después de haber sido amenazado, intimidado, Pedro dice, hemos sido dignos de esta afrenta, de este sufrimiento, y ahora mantenemos nuestro gozo, mantenemos nuestra alegría, mantenemos esa actitud. Y yo, para casi finalizar en esta reflexión, quisiera llevarlo a Romanos capítulo 12 y versículo 12 de Romanos, y que usted vea acá un complemento del apóstol Pablo que dice lo siguiente. En el 12:12 dice, gozosos en la esperanza, pero sufridos en la tribulación. Qué curioso, ¿no? Toda la escritura, cuando se refiere a gozo, vincula gozo con prueba, con sufrimiento, con tribulación. Y aquí dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Es parte del equipamiento del Hijo de Dios, parte del equipamiento del cristiano. Vivir muchas veces esa dualidad de experiencias. Por un lado, el sufrimiento, la prueba, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la persecución, la intimidación, muchas veces tener que llorar, y no poco, sino mucho, pero que también mientras tenemos esa experiencia, al mismo tiempo tenemos la experiencia de un gozo que sobrepasa el entendimiento nuestro. Qué gran misterio y qué maravilloso, porque muchos hoy están llorando y se llenan de reclamos. Y le voy a decir, yo soy maestro, y como maestro, cuando un alumno no entrega tareas y no cumple con su actividad, pierde la clase, y lo que le toca es que repetir la clase. Ahora le pregunto, ¿a usted le gustaría repetir pruebas? ¿Verdad que no? Creo que es suficiente. ¿Cómo es cuando perdemos una prueba y hay que repetirla? Bueno,
cuando tenemos un sufrimiento y no aprendemos a gozarnos. La Biblia dice que estemos gozosos en todas las cosas, llenos de gratitud. Así es de que hoy, amado amigo y hermano, dejo a un lado mi Biblia para en este momento hacer un momento de oración contigo y pedirle al Señor que Él, mientras está siendo probado, es el mejor momento para tener gozo. Tú no puedes venir conmigo, según la Escritura, lo que hemos leído, decirme que tienes gozo porque no tienes problemas. Ven conmigo y dime que tienes gozo cuando tengas problemas, porque ese gozo es verdadero y ese gozo es del Espíritu. El gozo que tú tienes, la alegría que experimentas, porque no estás siendo probado, no dura. Pero la verdadera, el verdadero gozo viene con el poder del Espíritu cuando estamos siendo probados. Te lo voy a repetir una vez más. El gozo del Señor, dice, es nuestra fortaleza. Esto está en un salmo, Salmo 16. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuándo tú necesitas fortaleza? Cuando estás siendo probado. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo a presentar delante de ti a todos tus hijos que de una u otra manera viven tiempos de angustia. Señor, que sea perfeccionado tu gozo y que puedan poner su mirada no en la prueba, sino en la recompensa, como lo hizo tu Hijo Jesús, que puesta su mirada en el lugar que ocuparía a tu lado, no vio con tristeza la cruz, sino que aún por lo que iba a padecer, tuvo gozo, tuvo gozo. Así nosotros, Señor, puesto nuestros ojos en Jesús y en la recompensa, tenemos gozo a pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad, a pesar de la tristeza, de la prueba o cualquier dificultad. Bendice a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y siempre le llene, oiga bien, de mucho gozo. Hasta pronto.